miedo de las represalias? No. El rapto es una película que habla a través de una historia familiar de la transición de la dictadura a la democracia. Tanto con la guionista con la que yo trabajé, que es Andrea Garrote, nos interesaba revisar lo débil que fue la vuelta a la democracia, lo que costaba y qué pasaba con las instituciones. Las instituciones no dejaban de responder a un régimen dictatorial por estar en democracia. Y cómo seguían operando en los lugares de control todos los servicios de inteligencia que habían funcionado antes para la dictadura. Nos interesaba reponer esa incertidumbre de la democracia no empezaba y era un lugar seguro, que parecía que iba a instalarse por 30 años seguidos ininterrumpidamente. Y esa sensación de cómo marca un proceso, un gobierno de facto en una sociedad, nos interesaba trabajarlo en esta transición. ¿Por qué? Para pensar que las estructuras no se desmantelan de un día para el otro. Por eso la historia del rapto reúne casos emblemáticos de lo que pasó de los secuestros extorsivos en la democracia. Y que la democracia era un sistema débil, que estaba en riesgo. Eso es lo que queríamos revisar y eso a lo mejor también nos hace pensar en el presente, si siempre son sistemas en riesgo. Y en el caso del rapto, claramente, trabaja sobre una revisión de qué pasa en un periodo histórico que compromete a los derechos humanos en la historia de la Argentina. Pero siempre es un tema que está, porque en los últimos años yo he trabajado cuestiones de corrupción, como la justicia, también los sistemas corruptos de la justicia, que es un trabajo que hice para la televisión. Y cuando me parece que a veces no son temas directos, pero cuando uno trabaja en cómo un Estado genera el malestar en un personaje, está inmediatamente relacionado a esto. Los sistemas de corrupción, los sistemas judiciales, son sistemas que siempre están hablando de los derechos de los hombres y de las mujeres afectados. Entonces no sé si uno lo hace directamente, se pone a conciencia a trabajar ese tema, pero sí es la historia que nos atraviesa. Siempre es un placer reunirse con estudiantes jóvenes que preguntándose por lo que sucede en el mundo y cómo las políticas sociales y económicas intervienen en la vida de las personas. Que haya gente joven preguntándose por eso en vez de ver Instagram nada más, me resulta muy interesante. Y pensar también que el cine es un lugar de divulgación de estos temas que nos hace revisar nuestra contemporaneidad, me interesa. Y me interesa porque en realidad me interesa lo que nos pasa como seres humanos viviendo en una sociedad y las sociedades siempre son injustas y esto hay que pensarlo como un sistema. Entonces me conmueve que haya gente joven interesada o revisando estas cuestiones y encontrando que eso es un lugar convocante para contar historias de personas, para identificarse y cambiar nuestras conductas. Me parece que un poco lo que hablamos en la charla recién, ¿no? Que piensen en las historias que les atraviesan a las personas, que no piensen en temas, porque todos estamos atravesados por estados que deciden por nosotros y que a lo mejor en esos lugares individuales generan malestar, ¿no? Y que escuchen las historias de las personas y que los relatos tengan que ver con experiencias vitales que pueden modificar el mundo en la pequeña escala en que ellos trabajen y divulguen esos malestares en nuestras sociedades contemporáneas.